¿Cómo estás? Espero que estés bien. Si no estás bien, no te preocupes, aquí podemos conversar. Te quiero hacer una pregunta. En la historia de tu propia vida, ¿quién es el protagonista? Te lo pregunto porque me he dado cuenta de que hay mucha gente que vive su vida como en segundo plano, siendo un personaje secundario dentro de su propia historia, y que siempre está disponible para los demás, siempre estando dispuesto a ayudar, y muchas veces lo hacen de forma inconsciente, simplemente porque la otra persona le cae muy bien, o por simplemente el hecho de querer ayudar. Y yo lo sé y te lo cuento porque fui exactamente ese tipo de persona. Nunca fui el chico popular del curso, tampoco digamos que era la persona más nerd de la clase. Era simplemente alguien que tenía su pequeño grupo con sus amigos, y estaba yo ahí bien con los míos. Y la verdad es que me gustaba ahí estar ahí con ellos. Cuando me pedían un favor, yo iba, yo estaba con ellos, yo salía con ellos. Y simplemente disfrutaba pasar el tiempo con ellos, en realidad. Pero en algún momento empecé a notar algo, y es que cuando yo los necesitaba, siempre aparecían los peros y aparecía el silencio. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, muchas veces cuando mis amigos querían juntarse y yo no podía, o simplemente no me sentía como con ganas de querer salir, lo que abundaba en esos momentos era el silencio y me sentía un poco apartado. Entonces ahí fue como donde yo me empecé a hacer esta pregunta de si realmente estoy siendo generoso o estoy viviendo por los demás, o incluso más allá viéndolo como, supongamos, un tema de videojuegos, si es que estoy siendo yo un NPC de mi propia vida, ¿me entiendes? Y bueno, no fue una conversación lo que me hizo como ese clic, sino que fue algo un poco más lento y algo un poco más pesado y profundo que eso, porque entré como en una etapa de soledad, una especie de depresión solitaria. ¿Qué quiere decir? Que aún estando con mucha gente, aún siguiendo con estos amigos, estando con mi familia y con muchas otras personas, eh, a pesar de que los podía llamar, nos podíamos juntar, nos podíamos ver, yo me sentía solo y sentía como que algo me faltaba. Y encima de eso empecé a descuidarme yo mismo. ¿En qué sentido? Descuidé mi mente, mi cuerpo y mis cosas, mi alrededor. Como si mm, todo lo que pasara no fuera lo suficiente como para cuidarme a mí mismo. Y fue en ese momento de dolor, en realidad esa soledad, la pena, la angustia, que me obligaron a volver hacia atrás y ver el pasado y mirar dentro de mí después de mucho tiempo. Y la respuesta que encontré en realidad me pareció sorprendente. Poco a poco empecé a moverme, y de forma literal me refiero a empecé a hacer ejercicio, empecé a cuidar mi cuerpo, empecé a mejorar mi salud, y no para impresionar a nadie, simplemente porque me di cuenta de que yo también merecía mi propia atención y que necesitaba estar yo antes que los demás. Y eh, luego empecé a permitirme ser lo que siempre habría sido, que mucha gente seguramente esté pasando por lo mismo, y es que por vergüenza o por miedo les da, no les gusta expresarse como son, no les gusta el hecho de que la demás gente sepa sus propios gustos o las cosas que hacen por hobby. Y te voy a contar un poco sobre mí. Yo desde pequeño que soy en realidad fan de DC Comics. Me encanta todo lo que es el mundo friki, los cómics, los videojuegos, la animación, como en todos sus tipos de animaciones me gustan. Los superhéroes, Batman, Superman, como ya te lo había dicho.
Y bueno, dentro de DC mi grupo favorito siempre fue Los Jóvenes Titanes, siempre. Y también me gusta mucho lo que es el cine, las caricaturas. Por ejemplo, yo crecí viendo a Willy Rex, a Vegeta, al Rubius, a Alexby, a Xtax, entre otros. Y descubrí también una banda que se llama 21 Pilots, que me ayudó mucho a entender las cosas de mí mismo que no sabía cómo nombrar en realidad, porque estaba como atrapado en eso. Y en realidad esas cosas siempre estuvieron ahí, pero las tenía guardadas como si fuera un cajón con miles de cadenas y de llaves, porque sentía que si se los comentaba a las demás personas se avergonzarían de mí y yo mismo me avergonzaría. Pero ahí fue donde, gracias a Dios, me di cuenta de que no es malo para nada expresar tus gustos musicales, que si te gustan las caricaturas, que si viste youtuber, bueno, a día de hoy ver YouTube y ver streamer y ser youtuber es lo más normal, pero hace ese tiempo, estoy hablando 10 quizás 15 años atrás, era algo absolutamente mm, mal visto o te miraban como un bicho raro. Pero bueno, gracias a Dios pude abrir ese cajón y en realidad fue él quien me ayudó en todo este proceso, quien me dijo, tienes que mirar dentro de ti, tienes que darte prioridad, porque reconozco que sin Dios seguramente yo estaría perdido, pero su gracia, su misericordia me salvó, me libró de ser un esclavo de los demás para poder ser yo. Y para mí, primero está obviamente Él, ya que, bueno, sin Jesucristo yo no sería el protagonista de mi vida, seguiría siendo un NPC. Y empecé a sacar las cosas que habían dentro de ese cajón, empecé a decirle a la gente como, mira, me gusta esto, me gustan estas cosas. Empecé a ser realmente yo y cambiaron demasiadas cosas. Y algunas personas se fueron, y dolió, no te lo voy a negar, dolió mucho. Pero las que se quedaron en realidad se quedaron de verdad, a pesar de que yo decidí ser yo. Y aquí viene una parte interesante porque eh, y es algo que me gusta como de toda esta historia. Y resulta que cuando yo empecé a ser yo, empecé a decirle a las demás personas como, ¿sabes qué? Me gusta esto. Sí, yo veo a Willy Rex. Sí, me gustan los cómics. Sí, me gustan los superhéroes. Me gusta Batman. Cuando empecé a ser como, digámoslo de cierta manera, más auténtico, eh, pasó algo curioso con las personas de mi alrededor, con aquellos amigos que sí se quedaron. Y como esta forma de ser yo mismo les permitió a ellos también poder ser ellos mismos. ¿En qué sentido? Te cuento. Tengo un amigo que a este amigo le encantan los dinosaurios. Y no es algo como de niño, sino que de ahora de grande, ya siendo un adulto con sus veintitantos años. Sabe demasiado sobre eso y se emociona mucho cuando habla sobre eso. Y es algo muy genuino y algo muy profundo en él. Y durante mucho tiempo yo, en lo personal, no lo sabía. No sabía que le gustaban los dinosaurios, no sabía de que ese mundo a él le fascinaba, lo que es el Jurásico, y no solamente dinosaurios, sino como que esa época tiene un montón de conocimientos sobre las plantas que habían durante ese tiempo, los insectos y cositas así, que yo en realidad es algo de admirar porque yo no sabía que a él le gustaban esas cosas. Y en algún momento, en medio de todo este proceso, él lo empezó a decir, empezó a admitir y a hablar sobre los dinosaurios y sin sentir vergüenza. Y eso es cine, eso es lo genuino. Y en realidad cuando me junto con él me habla sobre los dinosaurios y yo lo escucho, aunque no tenga ni idea del tema,
lo escucho con el mismo respeto con el cual él me escucha hablar sobre DC o sobre las cosas que me gustan. Porque eso es lo que pasa en realidad cuando dos personas deciden ser los protagonistas de sus propias historias, y es que no compiten, sino que se acompañan unas a otras. Ser auténtico no es un acto egoísta en realidad, es un acto que te da permiso y le da permiso a los demás de poder ser auténtico también. Entonces, para volver un poco ya al tema principal y volver a la pregunta del principio, ¿quién es el protagonista de tu vida? No te estoy diciendo que dejes de querer a las personas que te importan, no te estoy diciendo que seas indiferente o que no ayudes a nadie. Te estoy diciendo que hagas algo distinto. Te estoy diciendo de que tú también tienes derecho a ocupar un espacio en el grupo de tus amigos, de tu trabajo, en tu colegio. También tienes el derecho de tener opiniones, de tener gustos, sueños. También tienes el derecho de tener días buenos y días malos, que sean tuyos, que no dependan de otras personas más, y a no borrarte para que otras personas estén cómodas. El protagonista de tu historia no tiene que ser el más fuerte ni el más exitoso, simplemente tienes que ser tú, tienes que ser el que nunca falla, tienes que ser quien tú decidas ser, el que enfrenta lo que viene, el que completa, volviendo al tema de los videojuegos, el que completa la misión principal, tienes que ser tú. Y esa persona eres tú, la que decide por dónde caminar, hacia dónde ir, qué pasos dar, a quiénes agregar a tu lista de amistades, a quién sacar, qué cosas son las que te gustan y expresarlas. Porque estoy seguro de que más de alguien, y te va a sorprender cuando lo hagas, más de alguien va a decir como, oh, mira, a mí también me gusta eso, qué bueno que también te guste. Entonces, eso, esa persona tienes que ser tú tienes que ser el protagonista de tu propia vida. Y eso es todo. Y yo sigo aquí caminando contigo el mismo camino. Y espero poder vernos en la misma meta. Antes de terminar, me gustaría darte un pequeño poema que me gusta mucho escribir. Y escribir como estas cosas genuinas que salen cuando uno está pensando. Por mucho tiempo viví en el borde, aplaudiendo historias que no eran mías y guardando el silencio de mi vida y de mis días. Pero el silencio se hizo tan fuerte que era imposible no escucharlo. Y en ese ruido aprendí a vivir y a ser feliz. Y gracias a ti, Dios, que no necesito ser un héroe con capa, no necesito tener todo resuelto, simplemente me necesito a mí. Espero que te haya gustado mucho. Eh, Recuerda que puedes suscribirte, dejar un me gusta y un comentario, voy a estar leyendo. Y nos vemos. Stay alive.